Hola, buenas tardes, mis hermanos. Dios me le bendiga. Estamos aquí nueva vez con una nueva entrega, con un nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el sábado de la creación. ¿Es que guardamos verdaderamente el sábado como Dios manda? Vamos a leer algunos capítulos y vamos a hablar un poco sobre el tema y vamos a darnos cuenta si verdaderamente estamos guardando el sábado como Dios manda. Comenzamos en el capítulo 2 de Génesis, donde dicen, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y lo bendijo Dios al séptimo día, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, aquí vemos que el Señor apartó este día y lo dejó como un día especial, como un día que se iba a diferenciar de los otros 6 días de la semana. Él explica el por qué Él dejó este día de manera diferente. Él explica por qué en ese día Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Decimos que Él duró 6 días fabricando o haciendo todo lo que tenía que hacer en el universo, pero aquí se dice que Él descansó en el séptimo día porque en ese día había terminado todas sus obras, es decir, hacer el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y vemos que vuelve y se repite en el versículo 4, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron acabados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Entonces aquí vuelve a mencionar lo mismo, pero con diferentes palabras, que este fue el día que fueron acabados los cielos y la tierra. Es decir, se está refiriendo al séptimo día, se está refiriendo al sábado. Vuelve y lo ratifica en el versículo 4. Entonces debemos de entender que este día es un día que lo debemos de tener apartado porque es santo, porque Dios lo santificó y en él reposó. Entonces Él lo santificó, lo apartó y aparte de eso lo bendijo. Entonces nos damos cuenta que al estar bendecido y santificado, eso quiere decir que es un día apartado. Entre los 7 días de la semana, este día es que el Señor nos pide para que nosotros reposemos en Él, vayamos a la iglesia, le adoremos, entremos en comunión con Él. Y lo único que podemos hacer es glorificar su nombre visitando a los enfermos, a los hermanos o a alguna persona que tenga alguna necesidad que podamos ir a darle una mano, sea para ayudarle, para cocinarle, en fin, para hacer cualquier necesidad que tenga nuestro prójimo. Pero este día, en lo que conlleva a nosotros mismos, no debemos de hacer nada para nosotros, sino para nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque en ese día debemos de manifestar el amor que Dios quiere que manifestemos hacia nuestro prójimo. En ese día, ya que en los otros 6 días trabajamos, debemos de manifestar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos enseña a que debemos de tener su carácter santo. Entonces en ese día que vamos a testificar de Él, en ese día que vamos a salir a visitar a aquellos que no conocen de Cristo, en ese día es que vamos a ir a ayudar a aquellas personas que tanto lo necesiten en cualquier ámbito de sus vidas. Pero para nosotros mismos ese día no podemos hacer nada porque el Señor nos da 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra, pero en ese día debemos de hacerlo de descanso para Jehová. Y Él nos manda a eso. Ahora nos preguntamos todos, ¿es que en ese día estamos verdaderamente descansando? ¿Ese día lo estamos cogiendo verdaderamente para nuestro Señor Jesucristo? Nosotros como cristianos debemos de empezar a preguntarnos si verdaderamente
estamos haciendo la obra de Dios, porque es uno de los temas que nos van a llevar durante todo este video que le vamos a hacer. Vamos a hablar sobre si verdaderamente estamos guardando el sábado de Jehová, el sábado de la creación, así como Él manda. Recordemos que el video pasado que hicimos se trató justamente de el sábado anual, y ahí también nos cuestionamos si estábamos guardando ese día tal y como lo dice y como lo explica la Biblia. Pero nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros no lo estamos haciendo así. Pero ya hemos aclarado ese tema en el tema anterior, hablando con versículo y capítulo de la Biblia de cómo Dios quiere que guardemos el sábado de la redención. Vamos a seguir con el sábado de la creación, hablando en el capítulo 56, donde el Señor nos manda un mensaje y nos dice, Isaías 56 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor nos está hablando que si nosotros hacemos justicia día tras día y guardamos su sábado, porque el hacer justicia es guardar sus mandamientos y nunca olvidar el sábado. Ese sábado que es el día en que entramos en comunión con Él, ese sábado que es el día que Él nos exige, como lo explica aquí en la Biblia, para que nosotros podamos entrar en esa comunión y que el Espíritu Santo venga a comunicarse, a comunicarse con nosotros y nosotros nos podamos comunicar con Él a través de su Santo Espíritu. Entonces el Señor nos llama a hacer justicia. Eso es lo justo, hacer esto cada sábado. Él dice, bienaventurado el hombre que lo hace, dice, y el Hijo del Hombre que lo abraza. Porque abrazar esto es hacer esto cada sábado con solemnidad. Todo aquel cristiano, no importa qué religión tenga, el Señor lo llama a través de la Biblia, porque es la única Biblia que hay. Él lo llama a que guardemos este día. ¿Es que todos cristianos, no importa qué religión, lo estamos guardando? Claro que no. Hay muchos que no lo guardan, pero el Señor nos llama a todos a que debemos de guardarlo. Muchos tienen en la cabeza, muchos dicen que no deben de guardarlo porque el sábado es de los judíos, pero aquí nos damos cuenta que el sábado no es de los judíos. El Señor dice, el extranjero que sigue a Jehová y no habla diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo, dices, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo le daré el lugar de mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de mis hijos e hijas. Nombres perpetuos le daré que nunca perecerá. Entonces aquí el Señor nos está dejando claro que esto no es nada más para los judíos, porque incluso le está diciendo así que le va a dar un nombre mejor que el de sus hijos e hijas, y se está refiriendo justamente a los judíos. Entonces aquí esto queda bastante claro para todos aquellos que creen y siguen creyendo hoy tristemente que no tienen el por qué guardar el sábado. Pero es bueno que sepamos aquellos que dicen que los 10 mandamientos se convierten en 2. Y justamente es así, se convierten en 2 porque son 2 tablas. Una tiene que ver con la adoración al Padre, a Dios Padre, y otra tiene que ver con amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos lo vamos a ver que tienen que ver con amor a Dios. No tomará el nombre de Dios en vano. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos. No tomará el nombre de Dios Jehová tu Dios en vano. Y
acuérdate de guardar el sábado. El Señor habla de acuérdate de guardar el sábado porque Él sabía que nosotros íbamos a olvidar este día tan maravilloso. La mayoría de los cristianos tienden a guardar el día que según ellos creen, incluso viéndolo aquí en la Biblia, leyendo cómo Dios le llama la atención aquí en la Biblia, porque el Señor sabía que muchos de nosotros íbamos a ser cristianos, íbamos a hacer pacto con Él, pero no íbamos a guardar esa parte del pacto. Y el Señor dice en Santiago 2:10 que si violamos uno y guardamos 9, estamos violando los 10 mandamientos, es decir, estamos violando su pacto completamente. Podemos guardar 9, pero si violamos uno, lo estamos violando todos, mis hermanos. Y por eso es bueno que leamos todas estas partes que quizá muchos de nosotros no leemos porque dicen, no, la ley fue abrogada, la ley ya no existe porque Cristo vino y nos cubrió con su gracia. Y sí que nos cubrió con su gracia, pero al él cubrirnos con su gracia, bueno, pues nosotros nos vamos a llenar de ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo y verdadero, como dice Juan 14:17, aquel Espíritu Santo que el mundo no lo puede ver ni le conoce. ¿Por qué? Bueno, porque no están guardando los mandamientos de Dios. Y al no guardar los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo, el de verdad, como dice ahí, porque el Señor sabía que iba a venir un espíritu que no era el de él, porque el Espíritu de Dios no se puede contradecir donde guardan 9 mandamientos y falta uno. Entonces el Espíritu Santo se está contradiciendo a lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Entonces el Espíritu de Dios se está contradiciendo. El Espíritu de Dios no se contradice. Aquí se habla claro que si se guardan 9 y hay uno que es abrogado, es decir, quitado, pues lamentablemente estamos transgrediendo la ley de Dios y estamos siendo rebelde. Incluso estamos nosotros mismos dándole a Dios lo que nosotros queremos. Y por eso el Señor nos dice que debemos de tener mucho cuidado, porque aquí en la Biblia el Señor también nos da un mandato donde Él dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel, el Señor dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Entonces, él explica el por qué él dice estas palabras. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Entonces, el Señor le está diciendo esto aquí a Saúl, porque Saúl no escuchó los mandamientos de Dios, sino que quiso hacer su voluntad a medias, es decir, media parte para el Señor, pero media parte para él. Inmediatamente el Señor le dice que la rebelión es la desobediencia. Cuando nosotros guardamos 9 mandamientos y abrogamos un mandamiento, bueno, pues estamos entrando en rebelión. Y cuando lo leemos aquí en la Biblia, insistimos en seguirlo haciendo, entonces el Señor dice que eso se convierte en una obstinación. Y cuando se convierte en una obstinación, aún nosotros leyéndolo y entendiendo de qué se trata el Santo Sábado del Señor, porque está escrito por Él, su dedo, dice que escribieron sus 10 mandamientos. ¿Cómo es que nosotros como cristianos, aunque estemos en otra denominación, no vamos a acatar su palabra? El Señor dice en Marcos, en el capítulo 7, versículos 6, 7 y 8, Él dice que en vano guardamos sus mandamientos, porque Él nos llama hipócrita, porque dice que escuchamos más bien los mandamientos de hombre en vez de nosotros guardar los mandamientos de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor sabía que esta situación iba a estar pasando con su pueblo, el mundo cristiano, porque el mundo cristiano es todas las religiones al completo, pero el Señor sabía que dentro de ese mundo cristiano
iba a haber un mundo cristiano que se iba a parecer a las 10 tribus que podemos ver en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Esas 10 tribus, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, vemos que el Señor la quita de su presencia, porque ellos, al igual que hoy, como está el mundo cristiano, ellos le servían a Jehová a través de los Baales, a través del dios Sol. Y muchos de nosotros no queremos entender que cuando vamos a la iglesia en domingo, le estamos sirviendo al dios Sol. Incluso está aquí, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. Lo podemos ver también en Segunda de Crónica, en el capítulo 34, versículo 4. Lo podemos ver también en Ezequiel, capítulo 16, capítulo 9, versículo 16 en adelante. Entonces, cuando leemos esos versículos y capítulos, también lo podemos ver en el capítulo 6 de Ezequiel, creo que versículo 8 o capítulo 8 de Ezequiel. Por ahí vamos a ver que se habla mucho de estos temas sobre el dios Baal, que el pueblo de Israel estuvo sirviéndole al Señor a través de Baal, y ellos decían que le estaban sirviendo al dios Jehová, pero en realidad estaban haciendo era lo que su corazón le dictaba, lo que ellos querían, pero no lo que estaba estipulado a través de la sagrada ley de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre, porque todavía no terminamos de entender que el Viejo Testamento es una secuencia, el Nuevo Testamento una secuencia del Viejo Testamento. Y cuando lo miramos bien, nos vamos a dar cuenta que el Señor todo lo que ha hecho es aclararnos de una manera espiritual lo que en el Viejo Testamento se hacía de manera física. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, como dice él en Lucas 39:5 o 5:39, él dice que el pueblo, después que vive el añejo, el vino añejo, es decir, el viejo, no quiere el nuevo. Y como la doctrina espiritual llegó después que Cristo vino y la reformó, porque era la misma, la reformó en el sentido del buen hablar, que manifestó los 10 mandamientos de manera práctica en su vida a través del amor, sirviéndole a Dios, poniéndolo siempre en primer lugar y dependiendo de Él, y por segundo a su prójimo, sanando, ayudando, sirviendo y mostrándole el amor de Dios en sus vidas, enseñando cómo amar a Dios y enseñando al cristiano cómo guardar los mandamientos de Dios, porque él lo vivió de una manera práctica, los 10 mandamientos. Y en Lucas 4:16 vemos que él iba los sábados a la sinagoga, que lo dice claramente y dice una palabra muy clara, como de costumbre. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo desde niño siempre iba a la iglesia sábado, no domingo. Entonces, para aquellas personas que no estén guardando el sábado, pero que son cristianas, yo le exhorto con amor que lean la Biblia, que entren a la Biblia, que la escudriñen y que busquen todos estos capítulos y versículos que ya le hemos mencionado, y que le oren al Padre Celestial y le pidan de corazón sincero que le ayude a entender estos temas, porque son temas que están escritos en la Biblia para todos nosotros. El Señor no viene a buscar una iglesia, el Señor viene a buscar un nombre, perdón. El Señor no viene a buscar un nombre de una iglesia, el Señor viene a buscar un pueblo preparado a través de su palabra y que guarden los 10 mandamientos y lo pongan por obra. Lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, donde dice que el dragón, que es el diablo, se fue a hacer guerra contra la mujer, que aquí en la Biblia la mujer representa una iglesia. Lo podemos ver en Éfeso, en el capítulo 5, versículos 24 y 25. Así como Cristo amó a la iglesia, maridos amen a sus mujeres. Entonces, una iglesia, una mujer aquí en la Biblia significa una iglesia. Entonces, en Apocalipsis 12:17 vemos que dice que el dragón se fue a hacer guerra
contra los que guardaban los mandamientos de Dios, contra la iglesia, ¿no? Dice contra la mujer, ¿no verdad? Y contra los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es vivir en medio de esta tierra guardando sus mandamientos en contra de la voluntad de este mundo, porque llegan pruebas, aflicciones, dolores, enfermedades, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones espirituales, y todo eso lo debemos de sobrellevar por ese camino a través de la fe que tuvo Cristo, porque ese camino fue el que Cristo caminó a través de la aflicción y los dolores, pero se mantuvo en la fe y en la dependencia del Padre y se mantuvo siempre firme mirando hacia la cruz para dar su vida por todos nosotros y guardando los 10 mandamientos sin quitar ni uno, no quitó ni uno, mis hermanos. Él guardó los 10 mandamientos y a eso él vino, a que nosotros aprendiéramos a guardar sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado. El domingo no aparece aquí en ninguna parte donde debemos de guardarlo, ni mucho menos donde dice que el Señor manda ni exige a que guardemos ese día. No podemos poner cosas en la Biblia que no están. Debemos de hablar siempre las escrituras cuando un escrito está, porque es lo que nos va a ayudar a vivir en el Espíritu y a dejarnos guiar por el Espíritu, mis hermanos. Entonces aquí el Señor dice que la rebelión a sus mandamientos se convierte en obstinación. Y cuando nos obstinamos, ya leyendo lo que dice la Biblia, que el Señor nos manda a guardar su mandamiento, entonces nos volvemos como Caín. Que Caín, sabiendo lo que él tenía que llevar delante de la puerta del Edén, allá en el capítulo 4 de Génesis, sabemos que él tenía que llevar un cordero. Pero él decidió llevar lo que él quería, lo que él creía que podía llevar porque era lo que él trabajaba. Pero en realidad él tenía que llevar como simbolismo de la venida de Cristo a esta tierra ese cordero, que era lo que simbolizaba la venida de Cristo a esta tierra, un cordero de ofrenda para el Señor. Sin embargo, él llevó de los frutos de la tierra. Y hoy hay muchas denominaciones cristianas que hacen como Caín tristemente y le sirven a Dios, le ofrendan a Dios lo que ellos creen, aún a sabienda de que se entiende perfectamente que el día del Señor hay que guardarlo, que es el día que debemos de encontrarnos con Él y que es el verdadero día que nos encontramos con Él, porque de lo contrario, como hizo el pueblo, el Israel antiguo, que le servía a Dios y decían que le servían a Dios, pero era a Baal, y le servían a este Baal que significa que era el dios Sol. Y lo podemos ver en esos capítulos anteriores que le he dado, que lo pueden buscar a toda confianza, porque el Señor aborrecía que ellos le sirvieran al dios Sol. Y al servirle al dios Sol, significaba que le estaban sirviendo a Baal y que a través de Baal ellos pasaban a sus hijos por fuego, ellos quemaban incienso en los montes y ellos hacían una diversidad de cosas que Dios no lo había enviado a hacer. Y hoy tristemente muchas denominaciones están haciendo este tipo de cosas y no se dan cuenta porque no han terminado de entender y de tener esta luz maravillosa, la cual Dios dejó para todo el mundo, para todo cristiano, para todo lo que hacen pacto con Él. Entonces debemos de tener cuenta, porque el Señor dice que su pacto tiene que ser claro y firme, y no podemos mezclar ni sacar, que todo tiene que ser en una sola pieza, porque Él es un Dios que no cambia, como dice en Malaquías, en el capítulo 6:3, Él dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo dice también en Hebreo, en el capítulo 13, versículo 3 o 8. Él dice que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo. Entonces su ley es inmutable, porque su ley representa su santo carácter, es la esencia de su trono, su santa ley. Entonces por eso debemos de tener cuenta y reafirmar esa lectura, esa doctrina que ya no han introducido en la mente y tratar de hacer una renovación, tratar de hacer un nuevo pacto, de venir ante la presencia de Dios
y hacer una vivificación, una edificación y una limpieza de mente, de doctrina y entender bien las palabras que el Señor quiere que nosotros entendamos y guardemos su palabra de acuerdo a un escrito está. No nos dejemos llevar por nadie que venga y nos diga, mira, tienes que hacer esto así. Digamos, no, muéstrame dónde está escrito, porque todo tiene que ser como un escrito está, para que pueda ser verdaderamente reafirmado a través de la palabra de Dios. Yo no le digo que se lleven de mí, yo por eso le dejo versículos y capítulos para que ustedes busquen y escudriñen las escrituras, como dice el Señor a través de Juan capítulo 5:39. Busquemos, escudriñemos y pidámosle a Dios que haga una renovación en nuestra mente, una vivificación y transformación en nuestra mente y en la doctrina que verdaderamente Él quiere que nosotros llevemos y la pongamos por práctica. Vamos ahora a pasar al capítulo 58 y vamos a ver si nosotros lo que guardamos el sábado, estamos guardando el sábado de manera objetiva y con solemnidad y con esa precisión a la que Dios nos manda a guardarlo. Dice en el capítulo 58, versículo 13 y 14, la observancia del día de sábado. Dice, si retrajere del día de sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamare delicia y santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces el Señor aquí lo está diciendo claramente que nos revisemos, que miremos si en verdad estamos en ese día consagrado, si estamos consagrados y purificados y estamos en el gozo de nuestro Señor, si en ese día no estamos transgrediendo el sábado con un espíritu de ansiedad, con un espíritu de prontitud, con un espíritu de sentir que todavía no terminamos de entrar en ese umbral del sábado al cual Él nos llama, que debemos de tener unas horas antes de preparación para recibir al Señor en nuestro hogar y en nuestros corazones. Mis hermanos, el Señor habla aquí que si retiramos, si retrajera el día de reposo tus pies, Él dice, si tú quitas tus pies de hacer tu voluntad, porque es que por eso el Señor nos llama dioses, que somos dioses. Nosotros siempre vamos a tender a escuchar la carne y vamos a ser dioses, como dice Él en Salmo 82. Él dice que nosotros nos sentimos como si fuéramos dioses y al final terminamos haciendo lo que la carne y la mente carnal nos dice que hagamos. Él dice, si dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, porque lamentablemente si el Señor lo dejó aquí escrito es porque habemos muchos de nosotros que ese día no hacemos con solemnidad lo que debemos de hacer. Gracias a Dios que hay una buena parte que yo estoy segura que sí guardan este día con esa solemnidad y ese respeto por el Señor. Hoy nos sigue llamando a que entremos en comunión con Él, a que entremos en consagración con Él de manera solemne. Él dice en Éxodo 35:3 que ese día ni tan siquiera debemos de prender el fuego en la casa. Debemos de tener todo preparado como Él dejó estipulado allá en Éxodo 16 a través de Moisés, donde Él decía, porque ese día he de guardar para Jehová. Entonces, como es un día de amor, como es un día de gozo, como es un día de reencontrarnos con el Señor, ese día debemos de estar consagrados. Incluso el almuerzo ese día no debe de ser un almuerzo pesado, como dice nuestra querida hermana White, que lo dejó escrito en sus palabras. Debe ser un almuerzo bastante suave y algo
para refrescar una ensalada, una pequeña sopa fría, porque el sábado tiene 24 horas y después que termine el sábado podemos hacer todo aquello que querramos hacer, pero este día vamos a guardarlo de manera solemne como Dios manda, respetando ese día, consagrado y siempre recordando en ir a visitar al prójimo, en ir a ver qué necesita el prójimo, cómo lo podemos bendecir, cómo podemos llevar el Espíritu de Dios a ese hogar o a esa persona que está en el hospital o a esa persona que está en la cárcel o a esa persona que necesita un medicamento y necesita que vayamos a la farmacia a comprarle el medicamento. Ese día podemos trabajar, podemos hacer cualquier cosa, pero es para ayudar al prójimo, porque cuando vemos los 4 evangelios, vemos que eso era lo que hacía el Señor. Ese día Él lo cogía para sanar, para ayudar, para llevar bendición a otros y de esa manera el prójimo, nuestro prójimo, puede alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y decir, hoy Dios ha mandado un ángel a mi casa. Hoy el Señor se ha manifestado en mi vida. Esa es la idea del sábado. Esa es la idea. Y que ese día nosotros podamos proclamar que ese día el Señor descansó porque Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nosotros estamos testificando con nuestra solemnidad de guardar el sábado, que el Señor es el dueño de la creación y que por tanto, como Él descansó en ese día, porque en ese día Él instituyó y lo dejó como sello de la creación el sábado, que ese día fue que Él descansó y por lo tanto debemos de entender que si vamos a la iglesia a encontrarnos con el Señor en otro día de manera solemne, como el día que Él dejó aquí estipulado, porque sabemos que vamos miércoles, vamos viernes, domingo en la noche y muchas veces los lunes. Bueno, pues son días que vamos porque debemos de ir, pero el día que está aquí estipulado es el sábado. El sábado, mis hermanos, estipulado por el Señor y dejado como orden, como mandato, como mandamiento. Entonces nosotros, si en verdad le amamos, Él dice en Juan 14, 21 y 23, Él dice, si en verdad me amáis, guardad mi mandamiento. Dice, porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo haremos morada con Él y habitaremos con Él. Entonces el Señor nos está dando un indicio que vamos a tener el Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? Cuando guardemos al completo los 10 mandamientos de Dios. Mis hermanos, el sábado es un día distintivo, es un día que nos trae a la comunión con Dios y nos trae a la obediencia con el Señor. El Señor sabía que el enemigo también iba a tratar de quitar tanto el sábado de la creación, que no ha podido quitarlo, pero sí ha permitido que nosotros, o no ha llevado a muchos de nosotros que tengamos este día de una manera muy común. La solemnidad la hemos perdido muchos de nosotros en la iglesia guardando este día. Mis hermanos, en sábado vamos a entrar a los cultos, no nos vamos a quedar en el pasillo hablando de las cosas triviales de la semana con los otros hermanos. Vamos a entrar al culto, vamos a entrar a la escuela sabática, vamos a escuchar la palabra, que a eso fue que fuimos, y vamos a edificarnos y vamos a llenarnos del Espíritu del Señor. Vamos a limpiarnos, vamos a hacer un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas y vamos a adorar y amar a Dios de la manera que Él se merece. Recordemos que hemos hecho pacto con el Señor para guardar sus mandamientos y para ir los sábados a adorarle y a glorificar su nombre y a llevar esta vida práctica a la que el Señor nos llama, así como la vivió el Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo espero que el Señor en estos tiempos peligrosos, donde el diablo está buscando toda la manera sutil para separarnos de nuestro Señor, para alejarnos de la doctrina verdadera que el Señor nos ha mandado a guardar, y de esta doctrina que es la que edifica el alma y nos trae paz al corazón. Seamos sabios, seamos prudentes y hagamos esa reforma que cada uno de nosotros cree que necesita. Es necesario, mis hermanos, que volvamos a las sendas antiguas, como dice el Señor a través de Jeremías en el capítulo 6, versículo 16.
capítulo 6, versículo 16. Él dice que volvamos a las sendas antiguas, que vayamos a buscar la paz para nuestras almas, porque cuando volvemos a las sendas antiguas, hacer todo de manera correcta, con solemnidad, y el sábado, al umbral del sábado, ese día cuando esté empezando, ese sábado en la noche, a recibir al Señor en nuestros hogares, ya con todo listo, preparado, como si estuviéramos recibiendo un huésped, un invitado. Vamos a prepararlo todo, vamos a limpiarnos de aquello que nos asedia, de aquello que nos aparta de encontrarnos con el Señor, y que recibamos el sábado de una manera común. Vamos a alejar eso, mis hermanos, porque lo que nos llenamos es de carga, nos llenamos de cansancio, de ansiedad, de inseguridad, de miedo. Y al final, poco a poco, el enemigo nos puede arrastrar a otra parte. Vamos a tener miedo hasta de nosotros mismos, mis hermanos, porque recordemos, no tenemos enemigo, nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. El Señor ya nos ha dejado todo aquí en esta palabra hermosa, en la Biblia, en su palabra. Aquí está, en este libro hermoso, aquí está su palabra. Y aquí tenemos la suficiente armadura para mantenernos de pie y en la fe y en el amor de Cristo. Mis hermanos, que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, y que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría y el discernimiento para escudriñar su palabra y para hacer su voluntad. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bendiciones y feliz semana.